Podría hablar desde dos puntos de vista respecto del valor de los archivos de un presidente y en este caso del presidente González. El primero tiene que ver con la historia. Digamos, ahí aparecen no solamente documentos que iluminan mucho y le dan vuelven muy vívida la relación, por ejemplo, en el caso de la relación de González con el presidente Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia restaurada en la Argentina del 83. Aparecen ángulos que uno no conoce, de intercambios que hubo y que para uno son novedad absoluta. Aparece en ese tipo de documentación una intimidad de hechos que uno sí conocía o de vínculos que uno sí conocía y sin embargo perdía la dimensión de determinados detalles, de la vibración emocional de determinados temas. Ahí aparece algo documentado, un periodo muy importante de la historia argentina en relación con la historia de España, y aparece muy bien retratado el papel que Felipe González jugó en ese momento. Nos tenemos que imaginar entonces la época. La época es la época en que se está en plena transición a la democracia en España. Es probablemente el momento más pleno de esa transición porque es el momento en que el socialismo se incorpora al poder. Digamos, podríamos decir que es definitivamente la etapa post-franquista de la transición, muy distinta de la de Adolfo Suárez, que fue el periodo anterior. Eh, y en ese proceso, que es el de un partido de izquierda, que se está reformando y que viene de reformarse y que se integra plenamente al juego democrático español porque se incorpora al poder y gana las elecciones, todo eso constituye una especie de modelo muy inspirador, como una especie de manual de instrucciones para los sucesivos procesos democráticos que se van a estar desencadenando en América Latina y del que el de Alfonsín y la Argentina fue precursor también, porque es anterior a lo que sucede en Chile, es anterior a lo que sucede en Brasil y anterior a lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay. Ahora, ahí hay algo interesante, muy interesante, y es que la Argentina llega a la democracia de una manera muy distinta de la manera española. Llega con el método argentino. El método argentino es la catástrofe. Es decir, nosotros logramos resolver determinados problemas con una metodología muy insólita que es soportar una catástrofe. Nosotros salíamos de una dictadura muy sanguinaria, muy oscura, fueron los peores años de la historia argentina en términos completos, y salimos de esa pesadilla con una catástrofe que fue la Guerra de las Malvinas. Y eso fue la derrota final y contundente del régimen militar. Es una transición muy poco pactada, muy poco dialogada, donde el gobierno de Alfonsín tiene una dificultad enorme, que es la permanente posibilidad de que converjan los militares que después van a estar siendo juzgados con sectores muy de derecha de su oposición política, que no están en un acuerdo explícito respecto de la transición democrática, la restauración de reglas de juego, etc. Eso va a venir más tarde en la Argentina, cuando se produzca la renovación del peronismo y el peronismo salga en auxilio de la democracia frente a los levantamientos militares, pero estoy hablando ya del año 87, 88, hasta el 89, y el periodo que estamos mirando es el periodo que va del 83 al 89, que es el periodo de Alfonsín y un poco después. Entonces ahí lo que notamos es que Felipe González y la democracia española son un espejo aspiracional que en alguna medida engaña, porque sí, se vivió el tejerazo, etcétera, pero, no era, pero el nivel de consenso interno que tenía la democracia en España era muy distinto del que tenía en la Argentina, Argentina que estaba además acosada permanentemente por la inestabilidad económica. Es decir, que había que producir dos transiciones, una transición económica y dentro de una transición política. Y ahí la asistencia de González es permanente en varios planos. Primero, como un interlocutor de Alfonsín muy importante y un respaldo permanente
en términos de la consolidación del proceso y mucho más después cuando ese proceso empieza a verse amenazado, sobre todo por las conspiraciones militares, y ahí González está muy presente, tanto en el 87 como después, cuando aparece algo insólito, que es la emergencia de una especie de guerrilla muy degradada, con respaldo internacional en aquel momento en Nicaragua, que produce un hecho muy sanguinario, que es la toma de un regimiento militar, el regimiento de la Tablada. Primero se lo confundió con un golpe más de los golpes que le daban a Alfonsín, después se advirtió que era otra cosa. Ahí González está muy cerca, ahí hay un documento que es valiosísimo desde el punto de vista histórico, que es un papelito donde está de puño y letra lo que él anota como una especie de apunte de palabras de referencia con lo que le está contando Alfonsín del otro lado del teléfono. Este es, me parece, un documento interesantísimo de la historia de esa transición y del papel y del interés con que González miraba permanentemente ese proceso. Casi como si fuera un argentino, o como si fuera parte que lo era, de un proceso general de democratización de todo el mundo en español. Estoy tratando de rescatar cuáles son los nudos temáticos más interesantes, ¿no? El otro tiene que ver con la reinserción internacional de la Argentina. Y en la reinserción internacional de la Argentina, un país que estaba muy aislado por la dictadura, hay un tema fundamental, que es la relación con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque veníamos de una guerra con el Reino Unido. Entonces había ahí un problema enorme de conflicto de la Argentina con un país de la OTAN. Y ahí toda la inserción de España en Europa, la inserción de España en la OTAN, etcétera, le da a Felipe González un rol importantísimo. A España le da un rol importantísimo. Y la interlocución y los pedidos de Alfonsín para que González se transforme, como se transformó en una especie de abogado diplomático de la Argentina frente a Europa y Gran Bretaña, ahí están muy bien retratados. Hay que recordar que después Menem descongela la relación con Gran Bretaña apenas llega, y el lugar donde se celebran las negociaciones es Madrid. O sea, este es otro capítulo muy interesante para un argentino de la historia diplomática y el papel de España en esta reintegración de la Argentina al mundo. Ahora, todo esto tiene mucho interés intrínseco, pero tiene todavía más interés este archivo de la relación que refleja o que documenta la relación de Alfonsín con González. Si uno mira el papel de González en la historia de la Argentina, de la democracia argentina. ¿Por qué? Porque este rol que ejerce Felipe González, que la opinión pública lo tenía muy presente, digamos, Felipe González era un protagonista de la escena argentina como si fuera argentino, no era un cometa que pasaba una vez cada 100 años y que registráramos brumosamente, era muy presente la figura de González y la inspiración del socialismo español y de González en el proceso que estábamos viviendo. Esto lo convierte en una especie de dueño de los secretos de la relojería democrática, que hace que cada vez que se desate una crisis en la Argentina, se lo vaya a buscar a Felipe González. Entonces, creo que alguien tendría que escribir en algún momento un texto sobre este rol, que es cómo reaparece González al final aparece en el gobierno de Alfonsín, aparece en la crisis que tiene Alfonsín en su salida, aparece González al final de la convertibilidad, cuando estalla la convertibilidad y se derrumba el gobierno de la Rúa, y aparece en esa transición convocado por los argentinos. Aparece González en medio de la crisis que tiene Macri de sucesoria, como una especie de asesor que va a estudiar qué es lo que está pasando con la sucesión de Macri y le piden consejos si Macri tiene que presentarse a la reelección o debe encontrar otro candidato, que en ese momento era candidata María Eugenia Vidal. Aparece González ahora, tratando de ver si se puede rescatar la democracia argentina en el nivel de contradicción interna que tiene y de falta de diálogo y de persecuciones mutuas, etc. Entonces, me resulta muy interesante
ver todas esas reapariciones de una figura internacional tan querida en América Latina, tan ligado a América Latina y tan ligado a la Argentina, al que la clase política argentina va a buscar como si tuviera los secretos del muñeco, ¿no? Como si fuera el médico de cabecera, el que lo vio de chico, el pediatra, ¿no? De este muchacho que es bastante grandote. Y eso habla muy bien de la disponibilidad que ha tenido siempre Felipe González en favor de la democracia, no solo en su país, sino más allá de él. Así que me parece que todo esto documenta esta relación tan linda, linda a pesar de que siempre va asociada al trauma que es la escena en la que se inserta, y como digo, le pone una luz latinoamericana muy interesante, una figura que no necesita ser muy iluminada porque es muy curiosa, muy conocida, muy destacada, muy ejemplar, que es la del presidente González. Todo lo que acabo de decir fue un momento de gran productividad política. Digamos, estabas armando la democracia en 10 países, ¿no? Entonces, era el mismo proceso, ¿no? Hay toda una pregunta entre los historiadores de si América Latina, Iberoamérica, etcétera, es un sujeto histórico o no. Y a mí me resulta muy interesante esto que pasa ahora, porque es muy llamativo, es como que hubiera una especie de hilo secreto que empieza el desarmado de esa democracia en España, una fragmentación, y se empieza a reproducir en América Latina. Entonces uno dice, ¿hay un cable abajo del Atlántico? ¿Qué es lo que pasa? Entonces también es un momento como una especie de edad de oro, que hoy debería ser rescatada si uno cree que la historia puede ser inspiración de algo.